Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Samuel de la Cruz y el día de hoy les voy a hablar sobre la mano de obra directa. Entendemos como mano de obra directa a toda labor humana que interviene en los procesos de transformación y producción de bienes y servicios. Esta involucra principalmente a las personas que fabrican en esta área productiva y además engloba el conjunto de percepciones, prestaciones y derechos, así como las obligaciones que deben de cubrirse a los trabajadores que están relacionados a esta área productiva. Podemos considerar algunos ejemplos, tales como una fábrica. Tenemos a las personas que manipulan la maquinaria o las personas que ensamblan o cualquier otra persona que tenga tareas en el área de producción. En el caso de un restaurante podemos poner como ejemplo a las al personal de cocina o a las personas que preparan o sirven los alimentos. Tenemos unas características indispensables que deben estar incluidas dentro de la definición de mano de obra directa, el cual es que deben ser identificables, cuantificables y representativas. Identificable quiere decir que debe ser indispensable para la producción y además de que pueda ser determinante. También debe ser cuantificable cuando se pueda medir y calcular con precisión el costo asociado, además de no cambiar con los volúmenes de producción. Debe ser representativo, eso es cuando su valor agregado en el satisfactor es de mayor cuantía en relación a su total contado. Debemos considerar los elementos que deben estar incluidos en la mano de obra directa. Son cuatro, el cual son los sueldos y salarios de los trabajadores, las prestaciones de ley, que son el aguinaldo y la prima vacacional. Todas estas están reguladas según la Ley Federal del Trabajo. Las cuotas de seguridad social que deben de cubrirse, el cual involucra 10 conceptos según la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit y pues, estipulado en el Código Fiscal de la Federación. Tenemos las obligaciones fiscales, que son los impuestos, contemplados en la ley de ingresos de Jalisco, en el caso de esa entidad federativa, o la ley de Hacienda del Estado de Jalisco, en el caso del mismo Estado de Jalisco. Esos mismos conceptos, definiéndolos cada uno, los sueldos y salarios se calculan dependiendo del periodo que estemos determinando. Si es por mes, se hará con los días específicos del mes. Esto quiere decir que también debe de hacerse en relación al periodo que de paga que tenga el trabajador, así como semana, quincena o por mes. Tenemos las prestaciones, que son el aguinaldo y la prima vacacional, y debemos de calcularlas según la antigüedad que tengan los trabajadores. Respetando los mínimos de ley, tenemos 15 días de aguinaldo y el 25% de la prima vacacional aplicado a los días de vacaciones, que son mínimo 12 días. Cuotas de seguridad social, utilizamos el factor de integración y el salario base de cotización. Debemos integrar los elementos adecuados y aplicar las tasas correspondientes de estos conceptos. Las obligaciones, debemos calcular los impuestos correspondientes, el ISR y el ISN, de la manera correcta según las tarifas establecidas y las tasas correspondientes. Unos ejemplos que podemos utilizar en estos casos es de que si un trabajador tiene como sueldo semanal 1,850, podemos calcular su sueldo diario dividiéndolo entre los 7 días laborales de la semana. Tenemos 264.28 pesos como sueldos diarios. Podemos también calcular el sueldo mensual multiplicando su sueldo semanal por las 4 semanas del mes. Tenemos 7,400 pesos mensuales. En un caso de que el trabajador labore tiempo extraordinario, tenemos, por ejemplo, 4 horas la primera semana, 3 en la segunda y 5 en la última semana del mes. Aquí tenemos una tabla que desglosa el ingreso que tuvo por cada una de las horas trabajadas dentro del mes contemplado. Y tenemos prestaciones. En el caso de los mínimos de ley, correspondería a 3,964 como aguinaldo y una prima vacacional de 792.84.
Las cuotas de seguridad social es dividir el número de días de las dos prestaciones, en el caso del aguinaldo, 15 días entre 365 días del año, y nos va a dar un valor con decimales que vamos a contemplar hasta el 10 milésimo, y se va a sumar con el 25% de la prima vacacional, de los días de vacaciones que estemos percibiendo entre los días del año, y a esto se le va a agregar una unidad, y en este ejemplo tenemos el factor de integración de 1.0492, y este factor es el que se va a utilizar para calcular las cuotas correspondientes. Obligaciones, tenemos que calcular los impuestos según la base gravable que estemos calculando. El artículo 27 de la Ley de Seguro Social nos menciona qué es lo que se debe de integrar y qué es lo que no se debe de integrar según los incisos que muestra este mismo artículo. Tenemos especialmente la fracción, el inciso sexto, séptimo y noveno, el cual deben de ser respetados los mínimos que establece esta misma ley. Esas son las cuotas, los conceptos que se deben de considerar para el cálculo de las cuotas de seguro social, tales como cesantía y vejez, enfermedades y maternidad, cuota fija, prestaciones en especie. Y para el cálculo de los impuestos, nos vamos al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual se aplicará la tarifa, y el procedimiento es el siguiente. Los ingresos grabados menos el límite inferior, tenemos el excedente, se aplica el porcentaje establecido en la tarifa. Esto nos dará el impuesto causado, a eso sumándole la cuota fija nos da el impuesto a retener. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero que esta información haya sido mucho de su ayuda para entender el tema.